Amoroso Padre Celestial, nos alegramos tanto de vernos los unos a los otros y pensamos en el día en que vamos a vernos nuevamente cara a cara junto contigo también y vamos a poder pasar no solamente unos momentos o unos días, sino por la eternidad. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea el método que tú uses y que permitamos que lo uses en nosotros para prepararnos, para que ese día estemos listos para recibirte con gozo. Trae a los demás que están tratando de unirse y ayúdale, Señor, tanto a ellos como a nosotros a recibir la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros cada vez que abrimos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a repasar la segunda mitad de los versículos de memoria. Entonces quiere decir que comenzamos con Jeremías 29:11. Una promesa que nos recuerda qué es lo que Dios piensa. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Eso es lo que Dios piensa en cuanto a nosotros. El que le sigue a ese es Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Repitámoslo nuevamente. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Allí está la relación correcta entre la fe y las obras. No es lo que esté enseñando una persona u otra, sino lo que enseña la Biblia. La relación entre la fe y las obras no es la fe sola, porque la fe sola sería muerta. Nos dice en Santiago capítulo 2. Tampoco es por las obras. No es tampoco por la fe y las obras, ni la fe con las obras, ni la fe más las obras, no. Es la fe que obra por el amor. Esa es la relación entre la fe y las obras de acuerdo con la Biblia. Luego viene la definición de fe que encontramos en el capítulo 7 de nuestro libro. Es una definición en lenguaje un poco más al día y más fácil de entender, pero es prácticamente una otra forma de decir Hebreos 11:1. Así que si ustedes se saben Hebreos 11:1, verán el paralelo con esto. Fe es el confiar o esperar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho. Y es el depender de que la palabra de Dios por sí misma haga lo que ha dicho. Esa es la definición de la fe. Confiar en que la palabra de Dios hará lo que dijo y depender de que la palabra de Dios hará lo que dijo. Luego entonces viene la sección de los que escogimos cuando estudiamos el santuario. Y comienza con Éxodo 25:8. Repitamos todos juntos. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. La pasión de Dios, de estar con nosotros, de vivir con nosotros, nunca está lejos, siempre está cerca, siempre está a nuestro lado, en nosotros. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y hacer más que eso, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Que se lo permitamos, no solamente que lleguemos hasta el perdón y luego no le dejemos pasar, sino que le permitamos que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Luego viene Salmo 68:24. En cuanto a los caminos de Dios en el santuario. ¿Vieron tus caminos? Oh Dios. Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. La razón por la cual Dios dio el santuario a los israelitas y a nosotros también,
para que entendamos los caminos de salvación, los caminos de redención de Dios. El que le sigue es de Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. El balance completo en el carácter de Dios, como fue demostrado en el Calvario, en la cruz de Jesús. Allí tanto la misericordia como la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. En Salmo 103:12, nuevamente nos habla de cómo Él quiere separar de nosotros completamente y tan lejos como pueda todo pecado, ¿verdad? Toda pecaminosidad. Entonces dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso es lo que Dios quiere y si se lo permitimos, es exactamente lo que va a hacer. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo como por la fe del y se entregó a sí mismo por mí. Del Hijo de Dios. Y es muy importante que recordemos que allí esa palabra pequeñita pero importante la sepamos poner allí. Vivo por la fe del Hijo de Dios. Nuestra fe vacila, nuestra fe no se mantiene fuerte. Lo vemos muy expresado en la vida de los apóstoles. Todos dijeron, Señor, contigo iremos hasta la muerte, no te dejaremos. Y todos huyeron. Estaban confiando en su propia fuerza, en su propia fe. La fe de Jesús no nos deja, no nos abandona, no nos falla en ninguna situación, por muy dura y por muy difícil que sea. Entonces vivimos por la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Luego va a venir ahora porque ya estamos en el capítulo 11 y el nuevo versículo de memoria entonces es Juan 14:27. Para los que tienen el capítulo impreso, si lo quieren ver, está allí en la última página, la página 158, la penúltima página de este capítulo. Allí lo encuentran, Juan 14:27. Pero búsquenlo en su Biblia, vamos a repetirlo un par de veces para que nos vayamos familiarizando con él. Son las palabras de Jesús mismo, quien dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y cada vez que algún ser celestial, un ángel o Cristo mismo habla a las personas, Dios en sus conversaciones con Abraham, la mayoría de las veces lo primero que presentan como salutación es no temáis, no temas. Y aquí el Señor nos recuerda, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque el miedo es un denominador común en la humanidad. Todos tenemos miedo, sufrimos del miedo y el único que puede deshacerse del miedo de nosotros es el amor perfecto y ese es Dios, su carácter de amor perfecto. Entonces repitamos otra vez Juan 14:27, la paz os dejo. Mi paz, así que no es cualquier paz la que nos deja, sino mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Muy bien. Comenzamos entonces el capítulo 11. El título del capítulo es Palpando en busca de Dios. Este fue predicado por primera vez el 12 de noviembre del 2011
Y esta es información que está toda allí en el archivo con el capítulo que han recibido ustedes. Comienza citando una estrofa de un himno y dice: nunca hay flaqueza que él no pueda afrontar, ni enfermedad que él no pueda sanar. Momento a momento, en gozo o en cruz, siempre permanece conmigo Jesús. Pero, ¿permanecemos nosotros con él o en él? Me gustaría comenzar nuestro estudio de hoy leyendo en Éxodo 17. Es valioso para nosotros repasar regularmente la experiencia de los israelitas, porque somos el Israel moderno, o sea, el Israel espiritual, ¿verdad? El Israel de hoy, y no hay nada nuevo bajo el sol. Las experiencias que Israel pasó son idénticas a las experiencias que el pueblo de Dios pasará en los últimos días. Así que aquí en Éxodo 17, del versículo 1 al 8, leemos una porción de su experiencia. Todos tienen sus micrófonos apagados, así que pueden leer en voz alta en sus Biblias o en el capítulo que tengan allí al frente para que leamos juntos. Mantengan sus micrófonos apagados para no hacer disturbio para los demás. Ok, seguimos pues leyendo. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Quiero aquí hacer una aclaratoria. Cuando habla allí de la vara con que golpeó el río, no está hablando del Mar Rojo ni de ningún otro río, sino del río en Egipto, cuando Dios lo mandó a que tocara el Nilo para que el agua se convirtiese en sangre. En esa ocasión era que había usado esa vara. Seguimos leyendo. He aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Antes de seguir el comentario del sermón que presenta allí el hermano Scofield, quiero que pensemos un poco en cuál era la situación allí. Ya ellos habían sido rescatados de Egipto, ya habían pasado el Mar Rojo de una manera tan maravillosa, habían visto cómo Dios había abierto ese paso en el último momento, cuando no había absolutamente ninguna otra ruta que ellos pudieran haber escogido. Y de esa forma maravillosa mantuvo las aguas separadas y un camino abierto de manera que ellos pudieran pasar hasta el otro lado. No solamente eso, también mantuvo una columna que por el frente hacia los israelitas era de fuego para darles luz durante toda la noche, y por detrás
hacia los egipcios era una nube que mantenía todo en oscuridad para que ellos no pudieran avanzar. Fuera de eso, al día siguiente, cuando las aguas se cerraron y ya amaneció y ellos pudieron ver, se dieron cuenta que no solamente habían escapado de los egipcios, sino que los egipcios que los habían perseguido habían fallecido porque Dios había cerrado las aguas sobre ellos. Enseguida, después de pasar el Mar Rojo, habían tenido sed. Habían buscado agua, habían llegado a un oasis donde había agua, pero cuando fueron a beber con su sed que los mataba de sed, se encontraron con que el agua era amarga y no podían beberla. Dios tornó el agua de amarga a agua dulce que pudieron beber. Así que esta es la segunda vez ya que no tienen agua para beber. Si nos sentamos aquí en tela de juicio, ustedes y yo, podríamos decir, oye, pero qué memoria tan corta. ¿Cómo es que no se van a acordar que hace unos días necesitaban agua y el Señor se las proveyó? ¿Por qué entonces se enfurecen tanto y se van contra Moisés? Y no solamente le requieren que les dé agua, sino que lo acusan. Usted nos trajo aquí para morirnos, para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados también. Si hay alguna palabra que se repite muchas veces en el libro de Éxodo y Levítico, Números y Deuteronomio, es la palabra murmurar. Y cualquiera de sus terminaciones, murmurar, murmurando, murmuración, murmuraron, etcétera, etcétera. Pero como dije, si nos sentamos aquí en tela de juicio, podríamos decir todas estas cosas, pero si somos justos, si somos honestos, veríamos que nosotros no estamos muy lejos de esas mismas situaciones. ¿Y cómo respondemos? ¿Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, tal vez ayer, antier, la semana pasada, y comenzamos, ay, ¿cómo es posible que no tenga lo suficiente para esto, para lo otro? Se nos olvida. El enemigo le encanta hacernos olvidar las bendiciones de Dios. Le encanta venir con un borrador bien grande a sacar de nuestra memoria las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. Por eso es bueno tener un lugar donde mantener escritas esas bendiciones, porque qué rápido se nos olvidan. Eso por una parte. Por otra, ¿qué hacemos? Murmuramos, tratamos a Dios de una manera injusta y hacemos como ellos dijeron, porque aquí vamos precisamente a la última parte de lo que leímos. Lo que hicieron fue llegar al punto de dudar si Dios verdaderamente estaba con ellos o no. ¿Cómo es posible después de todo aquello que había sucedido ya por más de un año? Ya tenían más de casi 2 años de estar con las plagas y todo aquello hasta que salieron. Así que habían visto el poder de Dios una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero hermanos, tengamos cuidado en la forma que nosotros juzgamos a los israelitas del pasado. Aprendamos de ellos para que no cometamos los mismos errores o para que nos demos cuenta cuando nosotros cometemos los mismos errores y entonces caigamos en la cuenta de que no debemos hacer eso. Entonces vamos ahora a la parte inferior de la página 146. Seguimos leyendo. Los israelitas estaban de viaje por el desierto y el camino los llevó a un lugar llamado Refidim. Allí no había agua. Así que se quejaron diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿A quiénes que escuchamos ahí hablar? Sí, escuchamos las voces de las personas, pero estamos escuchando a la duda. Estamos escuchando la incredulidad, que es la que habla allí. Sigo leyendo. Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Acababa de abrir el Mar Rojo para que ellos pasaran en seco.
Acababa de exterminar a sus enemigos y de destruir a Faraón, y tan pronto como algo salió mal en su experiencia, cuestionaron si Dios estaba entre ellos o no. En respuesta a sus dudas, Él misericordiosamente les dio agua de la roca. Luego vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. En la revista Signs of the Times, o Señales de los Tiempos, del 10 de septiembre de 1896, Elena White escribe esto. Y les invito a que lean junto conmigo también, manteniendo sus micrófonos apagados. Muchos hoy en día piensan que cuando comiencen su vida cristiana encontrarán la libertad de toda necesidad y dificultad. Pero cada uno que toma su cruz para seguir a Cristo llega a un refidim en su experiencia. La vida no está formada solo de pastos verdes y corrientes refrescantes. La decepción nos embarga. Vienen las privaciones. Ocurren circunstancias que nos llevan a situaciones difíciles. A medida que avancemos en el camino estrecho, haciendo lo mejor que podemos, según pensamos, descubrimos que nos llegan grandes pruebas. Pensamos que nos hemos apartado por nuestra propia sabiduría lejos de Dios. Con una conciencia dolorida, razonamos que si hubiésemos caminado con Dios, nunca hubiéramos sufrido tanto. Quizás la duda y el desánimo se acumulen en nuestras almas y digamos, el Señor nos ha fallado y estamos maltratados. Él sabe de los lugares estrechos por los que estamos pasando. ¿Por qué nos permite sufrir así? Él no nos ama. Si nos amara, eliminaría las dificultades de nuestro camino. ¿Está el Señor con nosotros o no? Llegamos exactamente a la misma situación en que encontramos a los israelitas cuando leímos en Éxodo 17 del 1 al 8. Preguntamos lo mismo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos? ¿Por qué me permitió caer en esto? Si es un Dios que está conmigo y que es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿por qué me suceden estas cosas? Así que no estamos muy lejos de lo que estaba pasando con los israelitas. Volvemos al libro. ¿Puede usted relacionarse con esta experiencia? Al estar leyendo lo que decía allí en esa cita, quiero que reflexionemos un momento y pensemos. En lugar de pelear con el Señor y acusarlo de que no está con nosotros, de que nos ha olvidado, deberíamos, en lugar de eso, pedirle al Señor que nos enseñe que las circunstancias por medio de las cuales estamos pasando, tan difíciles como sean, que por favor nos ayude a entender lo que Él nos quiere aprender. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10. Está en el Nuevo Testamento, más bien cerca hacia la parte final de la Biblia, después de Romanos y Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, todos esos. Bueno, ahí encontrarán Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Leemos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Entonces, ¿qué es precisamente lo que nos está diciendo allá? Cuando dice hiciese consumado, eso quiere decir que se perfeccionara. ¿De qué manera fue perfeccionado Cristo? Por medio de, allí dice, por medio de la aflicción.
fue perfeccionado el autor de nuestra salvación. Entonces, hagámonos la pregunta. Si el autor de nuestra salvación, el autor y el perfeccionador de nuestra fe, fue perfeccionado él mismo por la aflicción, entonces, ¿tenemos nosotros algo de qué quejarnos? ¿No es él nuestro ejemplo? ¿No nos dejó la ruta marcada para que supiéramos exactamente cómo era? Entonces, en vez de refutar a Dios, en vez de decirle, tú te olvidaste de mí, me trajiste por el lado que no debías haberlo hecho, no estás conmigo, en vez de batallar con Dios, ¿por qué no pensamos más bien, Señor, que de la misma forma que Cristo fue perfeccionado por medio de la aflicción, que esta aflicción presente sirva, Señor, para perfeccionar mi carácter y prepararme, pulirme para ser como oro refinado, listo, lista para encontrarme con Jesús cuando regrese. Entonces regresemos otra vez al libro. ¿Alguna vez ha llegado al punto de hacerse la misma pregunta? ¿Está Dios conmigo o no? ¿Todavía me amo o no? ¿Está Jesús conmigo o me ha dejado? La primera parte de Juan 14:17 describe el problema que constantemente hace que muchos de nosotros corramos hacia lugares estrechos. Este es el diagnóstico. De acuerdo con Juan 14:17 dice, aún el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está el problema que tiene la humanidad, que tiene toda la humanidad, incluyendo nosotros, ¿verdad? A menos que pueda ver con sus propios ojos, no creerá. Vayan ahora a 2 de Corintios 5:7. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la receta que nos da la palabra de Dios? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Ahí está en el chat para los que la quieran leer. 2 de Corintios 5:7. Es un paréntesis. El versículo entero es un paréntesis, pero es un versículo bien pequeño, pero pequeño y muy poderoso. Y dice, porque por fe andamos, no por vista. Y quiero anunciarles que este también es uno de los versículos de memoria para este capítulo. Así que si tienen lista de los versículos de memoria, pueden ponerlo a un lado o pueden ponerlo en la primera página del capítulo que estamos leyendo de alguna forma. Pero entonces, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, también es parte del versículo de memoria de este capítulo. Y nuevamente dice, porque por fe andamos, no por vista. Muy bien. Sigo leyendo entonces en el párrafo que íbamos. A menos que pueda ver con sus propios ojos, no creerá. ¿Está Dios con nosotros? A menudo podemos estar tentados a hacer la pregunta y para encontrar la respuesta podemos buscar algo visual para encontrar este consuelo que nos diga, sí, Dios está conmigo. Quizás hay veces que todo lo que podemos encontrar es oscuridad en nuestro camino. Y al igual que Jesús en la cruz, nos sentimos tentados a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Mas la promesa de Jesús es, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Será el fin del mundo nuestro o el fin del mundo del planeta, ¿verdad? Estoy contigo, dice. Estoy contigo siempre. Sin embargo, a pesar de esta preciosa promesa,
A menudo nos encontramos lidiando con poderosos sentimientos de soledad, depresión, desolación, sintiéndonos que hemos sido abandonados. Quisiera agregar allí que donde dice lidiando con poderosos sentimientos, recordemos que los sentimientos no son confiables. Nuestros sentimientos cambian como cambia el tiempo, ¿verdad? Ahorita puede estar nublado y luego puede salir el sol. No podemos confiarnos de los sentimientos. Página 148. Y en este estado de ánimo, con esta atmósfera de desaliento, se nos presentan las perplejidades de la vida. Nos enfrentamos a ellas aparentemente solos y batallamos con ellas en nuestra propia fuerza. ¿Qué pasa cuando usted va a la tienda y compra los alimentos que necesita para comer? Y después de deslizar su tarjeta e ingresar su número de identificación personal o su NIP, solo aparecen las palabras transacción rechazada, fondos insuficientes. ¿Qué tan solo se siente? Tal vez cuando estás ausente de tus seres queridos, tu marido o tu esposa o tus hijos por cualquier razón, ya sea el empleo, enfermedad, problemas de relación o cualquier otra razón, y hablas con ellos por teléfono y al final dices adiós y cuelgas. ¿Qué tan solo te sientes? Cuando llegas a tu casa al final de un duro día de trabajo y no hay niños que salgan corriendo para darte la bienvenida a casa con sus brazos amorosos, ¿cómo te sientes? Cuando no hay esposo o esposa para presionar sus labios contra tus mejillas, para darte la bienvenida a casa con su abrazo, ¿qué tan solo te sientes? ¿Alguna vez te has encontrado llorando debido a este sentimiento de soledad? Hay muchos que lo hacen. Este mundo es un lugar muy, muy solitario. ¿Es fácil enfrentar los diversos desafíos de la vida cuando te sientes demasiado solo? No, no es fácil. Se nos olvida muy, muy, muy rápido la promesa de Jesús. Yo estoy contigo. Jesús les había dicho a sus discípulos que al tercer día sería resucitado. Y sin embargo, llegaron a la tumba vacía y no creyeron. María vino a la tumba y habló con Jesús mismo, pero le creyó, lo reconoció. Del libro El deseado de todas las gentes, en la página 736, leemos. En el huerto, María había estado llorando. ¿Por qué estaba llorando? Porque, y esto aquí el hermano Scofield hace un comentario, dice, ¿por qué estaba llorando? Porque ella había perdido a Jesús y sin embargo, él estaba junto allí con ella, ¿verdad? Seguimos leyendo el párrafo. Cuando Jesús estaba cerca de ella, sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que ella no lo distinguió. Y en cuanto a los discípulos, sus corazones estaban tan llenos de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo mismo. ¿Cuántos siguen haciendo lo que hicieron estos discípulos? ¿Cuántos repiten el desesperado clamor de María? Se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿A cuántos podrían dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Él está tan cercano de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo ven. Él les habla, pero ellos no le entienden. Ojalá que la cabeza inclinada pudiese alzarse, que los ojos se abriesen para contemplarle, que los oídos pudiesen escuchar su voz. En el siguiente párrafo, esa voz que dice, he aquí yo estoy con vosotros siempre hasta ese terrible fin del mundo. Y ese terrible fin del mundo se está acercando rápidamente. Espero que en este estudio podamos encontrar aliento para el tiempo que se avecina.
Veamos otra preciosa promesa que encontramos aquí en Juan 3, 16 y 17. Estoy segura que estos son versículos bastante familiares para la mayoría de nosotros. Repitamos con sus bocinas apagadas, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios te amó tanto que te dio a su Hijo. Si esto es un hecho, si Él nos amó tanto que nos dio a su Hijo, ¿cómo deberíamos reaccionar a las experiencias de la vida? Leamos lo que dice en Romanos 8, 31 y 32. Romanos 8, 31 y 32. Para los que tienen el capítulo impreso, está allí. Romanos 8, 31 y 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Me gustaría que pensáramos un poco en este versículo aquí antes de seguir leyendo. Porque verdaderamente cuando perdemos la fe, cuando nos enfocamos en nosotros y en nuestra dificultad, pensamos de una manera desorbitada, de una manera que no tiene razón. Pensemos lo siguiente. ¿Creemos que Dios dio a su Hijo por nosotros? Sí, lo creemos. Entonces, creemos que Dios nos diría, vamos a decir que necesitamos un pago para la electricidad de la casa y no tenemos el dinero. Entonces, creemos que Dios va a decirnos, no, yo te doy a mi hijo para que muera por ti, pero para la electricidad, eso sí no me lo pidas, eso no te lo puedo dar. O yo te doy a mi hijo, pero esto sí no. No, si ya nos dio a su Hijo completamente, su vida entera para nosotros, ¿qué más nos va a negar? ¿Qué más hay de tanto precio, de tanto valor para Él que nos diga, yo les doy mi Hijo, pero esto no, esto sí no lo pueden tener? ¿Verdad que no tiene ningún sentido? Pensamos de una manera irrazonable, ¿verdad? Cuando pensamos de ese modo. Seguimos leyendo. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas nos dio? Nos dio en él todas las cosas. Todo el dinero que necesitamos para pagar las cuentas. Además, toda la energía que necesitamos para poder trabajar para pagar las cuentas. Toda la compañía que necesitas para sentirte acompañado. Todas las cosas según la voluntad de Dios. Si Dios es por nosotros tanto como para darnos a su Hijo, entonces la pregunta es, ¿está el Señor con nosotros o no? La respuesta no se deja esperar, ¿cierto? Pero necesitamos llegar al punto a donde confiaremos en Dios de tal manera que tomaremos su palabra tal como Él la dice, sin importar cuál sea la experiencia o cómo nos sintamos. Porque el tiempo que se avecina requiere mucho aguante de nuestra parte. Aún en este tiempo presente estamos viviendo experiencias que nos ponen a prueba. Ahora queremos saber, ¿cuál es el significado de la palabra soportar o aguantar? Significa que se requiere un esfuerzo minucioso para sobrellevar algo sin desistir.
Es, por así decirlo, como si te aferraras tan firme al Señor que tus manos llegaran a congelarse y ponerse pálidas. Sabemos que ya las cosas no son tan fáciles para nosotros y no van a mejorar. Necesitamos creer que Él siempre está con nosotros. Quisiera también hacer un comentario en cuanto a lo que acabamos de leer, allí donde dice que es, por así decirlo, como si nos aferráramos tan firme del Señor que hasta nuestras manos se pusieran blancas del esfuerzo que estamos haciendo. Pero debemos recordar que aunque esa es una ilustración y muy, muy apropiada allí, sin embargo, el que está aferrado es Dios de nosotros. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos tiene agarrados y Él ni se cansa, ni nos va a soltar, ni se le olvida. Así que Él tiene toda la fuerza que necesitamos. Muchas veces le decimos a las personas por animarlos, les decimos, sigue confiando en el Señor, sigue agarrado, agárrate del Señor. No, hermanos, nosotros no nos podemos agarrar del Señor, no tenemos fuerza. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que el Señor es quien tiene nuestra mano asida y no la deja, no nos deja ir. Entonces, estamos ya por terminar. Vamos al siguiente párrafo. Moisés así lo creyó, a pesar de que enfrentó algunas experiencias dolorosas con los israelitas en el desierto. En Hebreos 11, 24 a 25 leemos acerca de su paciencia y lo que le permitió resistir. Dice así: por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Su experiencia fue la misma que la nuestra, ¿no es cierto? Cuando el mundo se presenta a sí mismo, se ve muy fácil y placentero. Podemos elegir disfrutar de una vida fácil, llena de placer, o podemos elegir sufrir con el pueblo de Dios. Vaya, qué elección. ¿Algunas veces se ha sentado a pensar en esto? Podemos ir y divertirnos o podemos sufrir. Si la humanidad cree solo lo que ve, es de extrañar que la gente elija lo que se ve más divertido, con menos sufrimiento. Podemos agradecer al Señor que Él ha tocado nuestros ojos con colirio y podemos ver más allá del sufrimiento. Podemos ver que el cielo será suficientemente barato a comparación con los sufrimientos aquí en este mundo. Moisés se habría convertido en el gobernante del imperio más grande de aquel tiempo, si hubiera elegido el mundo. Pero en su lugar eligió sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Vamos a dejar esta noche hasta aquí y les invito para que nos postremos de rodillas hasta donde sea posible para orar. Amante Padre Celestial, nos postramos delante de ti porque creemos que existes. Tenemos evidencia en nuestras propias vidas de la manera en que tú nos cuidas, nos diriges, nos proteges, nos ayudas en nuestros momentos de dificultad y estás siempre a nuestro lado. Pero Señor, aún no te vemos. Gracias por recordarnos de que no tenemos que vivir en este mundo a base de lo que nuestros ojos ven, sino a base de la fe. Porque la fe espera que tu palabra va a hacer lo que dijo y depende de que tu palabra hará por sí misma lo que ha dicho. Por lo tanto, Señor, nuevamente necesitamos de tu ayuda para que nos ayudes a andar día a día, no por vista, sino por fe, como mirando al invisible. Señor, ayúdanos para que ese colirio espiritual abra los ojos de nuestra mente, nos ayude a ver tu verdad
y a caminar contigo como Cristo caminó, por fe, no por vista. En el nombre bendito de nuestro Salvador Jesús te lo pedimos todo. Amén.